Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro, como cada jueves, de Raíces de Sefarad, con nuevos temas, con novedades, con un momento agradable donde aprendemos y discutimos y hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo sefaradí. Lili, ¿cómo estás? Hola Marcelo, hola a todos. Qué lindo estar aquí una semana más, un jueves más, para compartir lo que siempre nos entusiasma, porque evidentemente nos da entusiasmo muchísima variedad de temas y encontramos siempre la personalidad justa para invitar a compartirla con todos ustedes y también para enseñarnos a todos. Así que bueno, pero primero vamos a presentar lo que vamos a tener. Así es, que siempre agradeciendo las colaboraciones y que compartan los videos y que pongan me gusta y si viene en dinerillo también está muy bien, todo nos viene muy bien para solventar gastos, solamente para solventar gastos no tenemos, nadie gana nada con todo esto, ni nosotros ni los conferenciantes que ponen su tiempo, sus ganas, sus conocimientos absolutamente con la intención de difundir el tema. Así que a todos, muchísimas gracias. Sí, vamos a lo que tenemos, como siempre, los domingos y los jueves, los días fijos que tenemos nuestras próximas actividades. Sí, este domingo, día de Al-Had, vamos a tener en nuestra actividad Encontros de Al-Had, hablando con mis hijos en nuestra lengua, con el doctor David Nahar del Strum Center de la Universidad de Washington. Esta es una experiencia que él nos va a contar que practica con sus propios hijos. Así que vamos a ver qué tal le resultó. Como siempre, esta actividad es hablada en ladino, en judeo-español, y ese es el orgullo que tenemos de traerlo todos los domingos. Sí, porque siempre decimos que el tema del ladino es solo para viejos o cosas por el estilo, y acá vamos a tener un ejemplo de continuidad. Y para el jueves que viene... Si tenemos suerte, los hijicos van a venir, pero como son chiquititos, no sabemos si no les va a dar vergüenza. Sí, perdón que te interrumpí. Para el próximo jueves, día 13 de junio, vamos a tener la huella oculta de Sefarad en la ciudad de Burgos, Castilla, España, nuevos descubrimientos. Esto será con Eloy López Amanillo, investigador, autor y doctor por la Universidad de Burgos. Este tema también continuaremos hablando sobre Castilla, sobre España y vamos a ver qué son estos nuevos descubrimientos, siempre aprendiendo algo nuevo. Y para hoy les recordamos, especialmente a los que vienen nuevos, que pueden en el chat de YouTube, de Facebook o de Instagram inclusive, pueden hacer sus preguntas en vivo que las estaremos haciendo para el final. Y si quieren contar desde dónde están escribiendo o qué les parece o opinar, bienvenido sea, pueden hacerlo todo a través de los chats de cualquiera de las redes donde estamos en vivo, por supuesto. Y para los que están viendo la grabación, bueno, estarán enterándose las preguntas que hicieron, lo que lo hicieron en vivo. Bien, lo que vamos a tener hoy es la conquista judeoconversa de América con Raúl Romero Bartolomé, que les voy a hacer una pequeña presentación. Raúl nació en Almazán, en Soria, es economista y máster en dirección de empresas. En la actualidad dirige su propia consultora de gestión empresarial y es vicepresidente de la Asociación de Amigos del Arte Alto Medieval Español, impartiendo conferencias y trabajos como guía para grupos organizados en la visita al arte alto medieval español. Es autor de los libros Hasdai, el Javid de Califa, Bienveniste, una saga de judíos viejos y cristianos nuevos que tuvimos aquí con él la charla, y la conquista de América, entre otros, la otra conquista de América, entre otros títulos, y le damos ahora la bienvenida. Hola Raúl, ¿cómo estás? Hola, hola, muy buenas noches aquí en España, buenas tardes ahí, ¿verdad? Así Y es. aquí estamos. ¿En qué parte de España estás? No estoy en Madrid, estoy hoy en mi casa de Madrid. También tengo una vivienda en Almazán, pero hoy estoy aquí en Madrid, sí. Supongo que ya empezando con los primeros calores. Sí, efectivamente. Ha hecho un par de días ya con mucho calor y bueno, hoy hemos tenido ya una tormenta de verano, ¿no?
las clásicas tormentas de verano. Así que sí, preparándonos ya para el calor que viene in misericordia, que se dice. Y nosotros preparándonos para el frío, porque estamos También, de la otra parte del mundo, en exacto. América. Así que preparándonos Sí. para mañana también habrá, dicen aquí, lluvias y tormentas, pero para frío, no para calor. Bueno, Raúl, te escuchamos en atención, ya veo que vamos a hablar de muchos personajes, en muchos casos desconocidos, temas medios desconocidos, así que te escuchamos con mucha atención. Muy bien. Bueno, pues digamos que lo que yo voy a hacer aquí es, y donde voy a centrar mi alocución, va a ser en la primera etapa de la conquista o del descubrimiento de América. Esa etapa que va desde la fecha del descubrimiento, en 1492, y hasta el año 1516, en que fallece el rey Fernando el Católico. Es una etapa que dura unos 24 años, es una etapa larga, es una etapa compleja, con muchos problemas internos aquí en Castilla, y que también se derivan allí, por supuesto, ¿verdad? Hay una segunda etapa que comienza en el año 1519 con la primera visita de Hernán Cortés al continente, a México, y a partir de ese hecho, a partir de la conquista de México por Cortés, pues la historia ya ha recogido miles y miles y miles de documentos y de libros sobre toda aquella aventura apasionante, ¿verdad? Sin embargo, de esta primera etapa, donde Castilla solo llegó a ocupar la Española, Cuba y algunas Antillas menores, no se guarda un recuerdo vivo por haber sido protagonizada fundamentalmente por numerosos personajes judíos que se han ocultado a la historia, sobre todo a partir del cardenal Cisneros y Felipe II. No tanto así Carlos I, que bastantes problemas tenía ya con luteranos y calvinistas en el centro de Europa como para entretenerse persiguiendo a los judíos, ¿verdad? El más importante personaje de todos los judeoconversos de esta época será don Miguel Pérez de Almazán. Don Miguel Pérez de Almazán, que al margen de nacer en mi pueblo, fue secretario de los Reyes Católicos, secretario de Estado entonces de los Reyes Católicos, un gran hombre de Estado y famoso en toda Europa, y que también servirá de modelo a Maquiavelo para incorporar la calidad del servidor de un príncipe, ¿no? Debe ser un hombre de una gran calidad y un hombre sobre todo leal y fiel, ¿no? Que es literalmente el mensaje que transmitía don Miguel Pérez de Almazán, ¿no? Maquiavelo decía que era muy importante contar con una persona de este tipo, aunque solo fuera para entregar su cabeza al verdugo si las cosas venían mal dadas, ¿verdad? Como ahí sí había sucedido en la historia de Castilla, ¿no? Con el padre de la reina Isabel la Católica y su valido, su hombre de confianza, el condestable don Álvaro de Luna, ¿no? Que murió decapitado precisamente en la Plaza Mayor de Valladolid. Bien, lo que primero que voy a hacer es preparar la aventura colombina. ¿Cómo fue la preparación de la aventura colombina, ¿no? Colón llevaba ya 14 años intentando poner en marcha su proyecto y no lo había conseguido en la corte portuguesa, ¿no? Es un hombre que había vivido en las Azores, que había casado allí con Felipa Muniz y que había tenido un hijo llamado Diego, pero se quedó viudo, ¿no? Y entonces vuelve ya el último intento que hace en Portugal para que pudieran avalar su viaje, ¿no? El rey Juan II de Portugal tenía varios expertos en la materia y rechazó el ofrecimiento de Cristóbal Colón. Lo atendió con mucho interés, no en vano. Portugal era un reino que también estaba en la lucha por la conquista de territorios a través del mar, y prestó mucha atención a Colón, pero decidió no ayudarle en ese proyecto. Uno de los consejeros del rey Juan II de Portugal fue el obispo Diego Ortiz de Villegas. Diego Ortiz de Villegas había nacido en Badajoz, en un pueblo de Badajoz, pero desarrolló toda su actividad pastoral y intelectual en Portugal, porque llegó allí como confesor de Juana la Beltraneja, aquella hermanastra la hija de
del hermano Enrique IV, ¿no? Del rey Enrique IV de Castilla, una hija que todo el mundo adjudicó a uno de los consejeros de la corte, a don Beltrán de la Cueva, por eso la denominaron la Beltraneja, ¿no? Bien, pues Juana la Beltraneja llegó a Portugal después de los acuerdos de los Toros de Guisando, y llegó a Portugal, y este hombre, Diego Ortiz de Villegas, llegó también a Portugal como confesor de la princesa, ¿no? Pero también era un extraordinario cartógrafo y astrónomo, y se dedicó a asesorar convenientemente a la monarquía sobre los viajes marítimos, ¿verdad? Él redactó algunas cartas marinas, y como obispo de Ceuta que era, pues encomendó a Colón, a la corte de Castilla, bueno, a los únicos que conocía, supongo, en aquel momento, y que podían ayudarle, sobre todo porque tenía un hijo pequeño, apenas de 5 o 6 años, que era la gran preocupación de Colón, ¿no? Cuando se dirigiera a Castilla, ¿no? ¿Qué hacía con su hijo? Porque su empresa le iba a consumir todo su tiempo, ¿verdad? Bueno, pues entonces don Diego Ortiz de Villegas le encomendó a los frailes del monasterio, los frailes franciscanos del monasterio de la Rábida, en Palos de Mover, digamos, en las marismas de la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel, en la provincia de Huelva, y hacia allí se dirigió, ¿verdad? Los frailes de la Rábida le trataron muy bien, y le encomendaron y le escribieron una carta de recomendación para Fray Hernando de Talavera. Fray Hernando de Talavera era el confesor de la reina Isabel la Católica. Era un enemigo acérrimo de Cisneros y un hombre contrario, absolutamente contrario a la Inquisición, sobre todo como se estaba llevando a cabo por Tomás de Torquemada, que fue el primer inquisidor general, ¿verdad? Bueno, las delaciones absolutamente increíbles, se admitía cualquier delación de cualquier persona que pasara por la puerta con razones de peso o sin ellas, simplemente por el hecho de que debiera dinero a un judío, pues ya lo acusaba, y fue un auténtico caos y un desastre importante. Aquella primera etapa de la Inquisición, hasta que el cardenal Cisneros se hizo con ella en 1507, ¿verdad? Bien. El problema del niño, pues que era importante, los frailes dirigieron a Colón hacia el convento de las Clarisas de Moguer, un pueblecito que estaba muy cerca, unos 6-7 kilómetros de Palos de Moguer, de lo que era el monasterio de la Rábida, y allí se entrevistó con la abadesa del convento de Clarisas, que resultó ser nada más y nada menos que doña Inés Enríquez y Fernández de Córdoba. Vaya dos apellidos en la época, ¿eh? Los Enríquez eran almirantes de Castilla, y los Fernández de Córdoba pues troncaron directamente con la familia del gran capitán, don Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue, bueno, que se distinguió en todas las campañas de Italia para el Reino de Aragón, y que bueno, entre otras cosas, inventó las picas, ¿no?, de los tercios de Flandes, ¿no? Una herramienta absolutamente innovadora para la época. Bueno, doña Inés Enríquez y Fernández de Córdoba era ni más ni menos que hermana de la madre de Fernando el Católico, Juana Enríquez y Fernández de Córdoba. Ambas eran judeoconversas, porque ambas descendían de Paloma. Paloma era una judía de una localidad muy próxima a Sevilla, de la que se enamoró perdidamente Alfonso Enríquez. Alfonso Enríquez era hijo del primer almirante de Castilla, don Fadrique Enríquez, que era hermano gemelo del rey Enrique II de Trastámara, del primer Trastámara. De tal manera que Fernando el Católico era bisnieto de una judía, ¿no? Y Inés Enríquez Fernández de Córdoba estaba como abadesa en este convento de Clarisas de Moguer. Por aquella época, justamente en aquella época, estamos hablando de que la corte de los Reyes Católicos estaba situada en Córdoba. Y doña Inés Enríquez le dio una carta también de recomendación para un pariente suyo, no sé, no he llegado
a discernir si fue un sobrino o hijo de un primo, no lo sé muy bien, pero era un Enríquez. Y un Enríquez que había recogido en su casa a 2 niños pequeños, de tal manera que lo que movió a la abadesa era intentar ayudarle con el problema que tenía con su hijo Diego, ¿verdad? Sí le encomendó a Colón que por favor la mantuviera informada de todos sus progresos y como así fue, es decir, se conserva un epistolario importante con la abadesa del monasterio de Clarisas de Moguer, y hacia allí encaminó sus pasos Colón. Es decir, Colón no conocía a nadie en la corte. Es decir, era un personaje que se había movido muy bien en la corte de Portugal, pero no así en la de Castilla, ¿no? Y cuando llega a Córdoba, pues resulta que se encuentra con que esos 2 niños que habían sido acogidos por el tal Enríquez eran Beatriz y su hermano Pedro, hijos biológicos de Pedro de Torquemada y Ana Núñez de Arana. Los Arana ya eran judeoconversos y los 2 niños quedaron huérfanos, es decir, murieron sus padres a una corta edad, tendrían 8 o 6 años los 2, ¿verdad? Y fueron recogidos en Córdoba por sus abuelos y sobre todo por una hermana de su madre, llamada Mayor Núñez de Arana. Esta era la mujer que estaba casada con Enrique. Y los 2 niños, Beatriz y Pedro, adoptaron el apellido de su tío, el apellido Enríquez. Hay mucha confusión y hay muchos autores que etiquetaron a Beatriz Enríquez de Arana, como así se llamaba esta chiquilla, la etiquetaban como judeoconversa por vincularlas con los Enríquez, con los almirantes de Castilla, famosos judeoconversos, ¿no?, en el reino. Pero no es así, es decir, los niños no eran descendencia directa de los Enríquez. Bien, Rodrigo de Arana era hermano de Mayor y de la madre de estos niños. Rodrigo de Arana tenía un hijo que era Diego de Arana y los dos se apuntaron a la aventura de Colón. Los 2 se embarcaron y, bueno, Rodrigo de Arana, el tío de Beatriz Enríquez de Arana, fue nombrado alguacil de la expedición y Diego de Arana fue capitán del fuerte Navidad. Es decir, hay una historia ahí importante con el descubrimiento, ¿no? Las 3 carabelas que llegaron a descubrir la isla española, una de ellas encalló, la más importante, la más grande de todas, la Santa María encalló. Y encalló porque, bueno, pues en una etapa donde había un cansancio muy grande, donde el propio Colón descansó durante toda la noche, habían ido a visitar al cacique Caonabo, que era el jefe de los taínos de la isla, y bueno, cayeron un poco rendidos por el cansancio y dejaron el timón a manos de un inexperto, de una persona poco más que un grumete, ¿no? Y la Santa María encalló y no hubo más narices que desguazarla entera, ¿verdad? Porque entonces no había remolcadores, ni había nada por el estilo, era imposible remolcar un barco de aquel tamaño, ¿no? Y bueno, pues desarbolaron absolutamente todo el barco y con la madera construyeron un fuerte que llamaron el Fuerte de la Navidad por ser la fecha del 24 de diciembre de 1492 cuando el barco encalló, ¿no? De tal manera que poco tiempo después, en enero del 93, Colón decide volver a España y tuvo que dejar allí a 39 personas, ¿no? 39 personas al mando de aquel fuerte, les dejó provisiones, les dejó semillas y es que no cabían en los 2 barcos, es decir, el regreso no se podía hacer con todos los que habían llegado porque faltaba un barco, ¿verdad? De tal manera que Colón regresa con un montón un buen puñado de aquellos marineros y dejó allí a 39 personas al mando de don Diego de Arana, el primo carnal de Beatriz de Arana, Beatriz Enrique de Arana. ¿Qué sucedió? Pues sucedió que se rebelaron contra él los que quedaron
y cometieron toda una serie de atrocidades contra los nativos, contra las nativas fundamentalmente, y incitaron al odio y al rencor irredento de todos los nativos, que terminaron con ellos, les quitaron la vida, los taínos de Caonabo. De tal manera que el episodio del Fuerte Navidad pues fue un episodio luctuoso que costó la vida a numerosas personas, y entre ellas a muchos judeoconversos. Muchos judeoconversos porque tenían miedo, no querían regresar a Castilla, habían salido de lo que para ellos era pues el principio del infierno, y no querían regresar, obviamente, muchos de ellos, ¿no? Se quedaron allí en el Fuerte Navidad y resulta que perecieron todos al final, ¿verdad? Bueno, pues el hermano pequeño de Beatriz, que hemos dicho se llamaba Pedro, pasó más tarde también a la Española en el tercer viaje de Colón, ¿eh? Fue capitán de uno de sus navíos. Colón conoció a Beatriz Enríquez de Arana en el año 1486, cuando él ya era viudo, tenía 35 años y ella solo 20. Pero bueno, entre ellos surgió un enamoramiento espectacular y se dieron al carpe diem, y obviamente, Beatriz Enríquez quedó embarazada, y además de dar a luz a su hijo Hernando Colón, ella se quedó cuidando al otro hijo, al hijo Diego, habido del matrimonio de Colón con Felipa Muniz allá en las Azores, ¿no? Colón siempre tuvo una deuda eterna de gratitud hacia Beatriz Enríquez por haber cuidado de sus hijos, y a ella dejó una asignación de 10.000 maravedíes anuales hasta el día que falleciera. Hasta ahí llegó el agradecimiento de Colón. ¿Por qué lo hizo? Pues en descargo de su conciencia, porque él siempre, llevó en su conciencia el hecho de haber seducido a una mujer muy joven y hermosa, aunque aún era un tanto casquivana también, ¿eh? Pero tenemos a Colón con toda una familia judeoconversa en su órbita y a su alrededor, ¿no? Los Arana, los Enríquez, etc. Y se preparó para reclutar en Córdoba a los primeros personajes que consideraba necesarios e imprescindibles para su ruta, ¿no? Y en Córdoba empezó el reclutamiento también en el entorno judeo-converso, obviamente, con un médico y un cirujano que entonces, hacía las veces de barbero también, ¿no? Intentaba sanar heridas, hacía sangrías, y el médico. El médico elegido fue Maese Juan Sánchez. Maese Juan Sánchez, o Maestro Juan, como le llamaban en Córdoba, es uno de los médicos más documentados de la Córdoba del siglo XV, por suerte. Fue el primer médico europeo que pisó suelo americano, que también falleció en el Fuerte Navidad, por desgracia. Sabemos que su esposa se llamaba Leonor Gutiérrez, que sí era judía conversa, lo que hace verosímil que también Maese Juan Sánchez lo fuera, por supuesto. En todo caso, perteneciente al entorno judío converso que rodeó a Colón. El barbero, el cirujano, fue Maese Alonso de Moguer, un personaje que trajo consigo a la península en el segundo viaje de Colón plantas desconocidas como la yuca, las batatas, la trementina, nueces moscadas, canela, etcétera, etcétera, etcétera. Este hombre sí regresó a España con Colón. Después se produce un encuentro en Murcia. Se fue a reclutar otros personajes importantes para su tarea a Murcia. ¿Y por qué a Murcia? Pues muy sencillo, muy complicado al principio, pero muy sencillo al final. Como dije antes, mantuvo una correspondencia fluida con Inés Enríquez y Fernández de Córdoba, la abadesa del convento de Clarisas de Moguer. Y a ella le transmitió, una vez que le agradeció el haber enfocado el cuidado de su hijo, le aconteció cuál era y cuál sería el siguiente paso que tenía que dar. Y el siguiente paso que tenía que dar era encontrar un intérprete, ¿no? para poder hablar y poder entenderse con los indios que iba a encontrar, ¿verdad? De tal manera que la abadesa, por suerte, conocía a una persona que había casado en Murcia
con el conde de Cartagena, nada menos. No sabe por qué, no sé si es que esta mujer, que era natural de Moguer, había un conocimiento estrecho con la abadesa por una razón extraña, o bien tenía una hermana, una prima, una pariente dentro del convento que, una vez que recabó la abadesa la posibilidad de dar a conocer a esta mujer, pues la enfocó a Murcia y la enfocó para que conociera a este personaje. Este personaje, es decir, a Murcia ya pasó en el año 1488, es decir, el niño pequeño Hernando ya tendría cerca de 2 años, ¿verdad? Y se dirigió allí y contactó con un judío, con don Luis de Torres, el siguiente gran personaje, ¿verdad? Don Luis de Torres, que se llamaba en realidad Josep ben Aleví, es decir, José el hijo de Leví. Era un judío converso y viajó con Colón como intérprete. Fue uno de los 39 hombres que se quedaron en la Española defendiendo el Fuente de la Navidad y que también murió allí, ¿no? Conocía muchas lenguas, era políglota y además de hebreo y castellano, obviamente, conocía el arameo, el árabe, el portugués y algo de latín y algo de griego, ¿no? Y para Colón era un hombre fundamental que en cuanto llegaron a la Española lo envió al interior de la isla a comunicarse con el Gran Khan, nada menos, porque Colón creía haber llegado a las Indias orientales, y conocía por Marco Polo que el emperador de todas aquellas tierras era el Gran Khan, ¿no? De forma que los dirigió a Luis de Torres y a otra persona, un tal Rodrigo de Jerez, un vecino de Ayamonte, también muy cerca en la provincia de Huelva, de Palos de Moguer, los envió a comunicarse con el Gran Khan, ¿no? Pero en lugar del Gran Khan, estas 2 personas hallaron durante el camino a numerosos indígenas que, según ellos, con un tizón en las manos y ciertas hierbas para tomar sus saumerios, habían descubierto ni más ni menos que el uso del tabaco. Otro de los personajes murcianos importantes para Colón, lo importante hubiera sido encontrar a un cartógrafo, claro, pero el cartógrafo era un oficio real, ¿vale? Era un empleado de la corte, es decir, el conocimiento de las cartas marinas no era de uso público, como es lógico, ¿no? En aquella época. Pero sí que quiso llevar a una persona pues lo más cercana al tema para que pudiera ayudarle, claro. Perdón. Y encontró a Diego Pérez. Diego Pérez, que probablemente el propio Luis de Torres le llegó a presentar a Colón, ¿verdad? Bueno, hay que decir que Luis de Torres fue bautizado en Palos de Moguer, sobre todo seguramente por indicación de su mujer. Se bautizó poco antes de embarcar en la Armada colombina, ¿no? Es decir, su nombre real era Josep ben Aleví, pero una vez que ya llegó a Palos de Moguer y poco antes de embarcar, pues se convirtió. Pero este Diego Pérez, el pintor, lo llevó con él para que pintara mapas, planos de las poblaciones, de las tierras, de las islas que fueran descubriendo, y para tener un conocimiento adecuado del territorio que estaba descubriendo y sobre todo también para dar a conocer todos aquellos mapas pintados a los reyes católicos, es decir, para darles a conocer de forma plástica cuáles eran los territorios que iba a conquistar, que estaba a punto de conquistar, ¿verdad? No existe ningún indicio de ascendencia judía en Diego Pérez, pero sí la proximidad con Luis de Torres, y por tanto un hombre vinculado al entorno judío de la ciudad de Murcia, ¿no? No dice nada el hecho de que se dedicara a pintar retablos en las iglesias y pintar también frescos en las capillas que todos los palacios y las casas señoriales de los nobles de Murcia todos tenían una capilla, y este hombre se dedicaba a pintar las capillas y pintar los retablos en madera de las iglesias pues de toda la ciudad, ¿verdad? Pero claro, esta dedicación podría ser engañosa, podría indicar que es un hombre
cristiano. Pues no, es decir, había muchos judíos que ponían y hacían un esfuerzo importante para mostrar que su conversión era sincera y que se habían convertido de una forma sincera, haciendo ese tipo de trabajos, precisamente. Y bueno, pues este hombre pues también murió en el Fuerte Navidad, don Diego Pérez el pintor. Seguimos. Los siguientes personajes judeoconversos importantes en el viaje de Colón fueron los más importantes del viaje, los hermanos Pinzón, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. Eran judeoconversos, por supuesto. Eran navegantes de cabotaje, es decir, habían tenido una gran experiencia en navegación de cabotaje, es decir, próximo a las costas, y habían navegado así por la costa africana hasta el Golfo de Guinea y también por el Mediterráneo y las costas catalanas y francesas, a donde vendían el pescado de sus capturas. Eran pescadores y el pescado de sus capturas lo vendieran y llegaron incluso a Marsella a vender esas capturas, ¿verdad? Los dos eran hijos de Martín Alonso Beltrán Pinzón. Beltrán. Bueno, pues no hay nombre o apellido más significado de procedencia judía que el de Beltrán. Beltrán es una deformación fonética de la expresión Bet Rabán, que quiere decir la casa del rabino. De tal manera que todos los Beltrán conocidos en aquella época tienen ascendencia judía. Todos eran de ascendencia judía. Tenían además un primo, don Diego de Lepe, también judío converso, que fue piloto de las naos Concepción y San Antonio en la expedición de Magallanes y Elcano, y que, bueno, fue el primer viaje en completar la vuelta al mundo, ¿verdad? Fue un gran navegante también, pero durante aquella peripecia de la vuelta al mundo pues, también falleció. Y aunque Diego de Lepe no viajó nunca con Colón, resulta que recibió en su casa a dos muchachos jóvenes de 14, 15 años, que fueron don Miguel y don Pedro de Soria, de la ciudad de Soria. Yo no me puedo imaginar la peripecia de estos dos muchachos hasta llegar a Palos de Moguer para presentarse en casa de don Diego de Lepe. Me imagino que debió ser terrible, ¿no? Cuando se presentaran solos allí, después de caminar y caminar días y días enteros por los campos de Castilla. Porque hay que recordar que se había decretado la expulsión de los judíos, ¿verdad?, en el mes de marzo, y tenían de plazo hasta el mes de junio para salir. Luego se amplió el plazo, pero tenían hasta el mes de junio para salir, ¿no?, para salir expulsados, ¿verdad? Estos dos muchachos terminaron en casa de don Diego Lepe, probablemente con alguna carta de recomendación, y don Diego de Lepe se los pasó a sus primos, es decir, llegaron a alistarse como grumetes en la Niña y en la Pinta, las naves que comandaban los hermanos, se alistaron como grumetes y fueron los primeros grumetes que pasaron allí, dos muchachos de Soria, que terminaron por allí, ¿no? Bien, una vez llegados a este punto, pues voy a hablarles del personaje más importante, judeo-converso más importante en todo este trasiego de personajes judíos hacia el Nuevo Mundo. Y el más importante fue don Miguel Pérez de Almazán. Bueno, fue y ha sido ocultado deliberadamente durante siglos en la historia de España. En esa diapositiva se puede ver leyendo una de las cartas importantes ante los Reyes Católicos y Fray Diego de Deza, el preceptor del Hijo de los Reyes Católicos, ¿verdad? Bien, procedía de la familia más importante, la familia política más importante que dio Castilla en el siglo XV, los Benveniste de Soria. Era bisnieto de don Abraham Benveniste, el primer rabino mayor de la historia que hubo en Castilla. Su padre, también llamado Abraham Benveniste, se convirtió con el nombre de Beltrán Pérez de Almazán, otra vez el nombre de Beltrán, ¿verdad? Y
Don Miguel Pérez de Almazán fue secretario de los Reyes Católicos, primero del rey de Aragón, porque nació por accidente en Calatayud. Es decir, sus padres tuvieron que salir huyendo de Almazán rápidamente porque comenzaron a ser perseguidos por encubrir a un personaje importante de la corte de Juan II, nada menos que el relator real, una especie de ministro de Justicia y presidente del Tribunal Supremo, todo en la misma persona, porque entonces no había separación de poderes, como es lógico, ¿verdad? Bien, pues el padre de Miguel Pérez de Almazán tiene que huir porque la pena que se infligía a los encubridores de los sentenciados a muerte, como era este relator real, pues también sufrían la misma pena, es decir, pena de muerte. Y salieron corriendo hacia el vecino reino de Aragón, porque Almazán está muy próximo a la frontera con Aragón, hacia la ciudad de Calatayud, y allí en Calatayud nació Miguel Pérez de Almazán, ¿verdad? Bien, este personaje, aunque firmó el decreto de expulsión de los judíos, en tanto que era el secretario real, en aquel momento ejerciente, pues fue, como digo, el judío converso más importante de Castilla y Aragón en los primeros viajes de Colón. Fue el gran inductor de la presencia judía en América desde el minuto 1. Un personaje de una gran relevancia y que debería ser conocido y agradecido eternamente por la comunidad judía de Sefarad, ¿verdad? Hay que contextualizar el trabajo que tuvo Miguel Pérez de Almazán en la época que le tocó vivir, con la Inquisición en su momento más álgido, con la presencia ya del cardenal Cisneros como inquisidor general, un hombre con el que se llevó fatal, es decir, no se pudieron entender nunca en la vida, ¿no? Y ese fue el entorno que le tocó vivir a Miguel Pérez de Almazán, un entorno difícil y complicado. Hay que decir que en 1486, sí, fue nombrado también secretario de la reina Isabel la Católica, algo que Cisneros no vio nunca con buenos ojos y sintió una envidia tremenda hacia Miguel Pérez de Almazán, sobre todo porque era aragonés, o del partido aragonés, como hablaba él, ¿no? Cisneros fue un nacionalista castellano ultranza que no podía ver a los aragoneses ni en pintura, sobre todo por la historia que el siglo XV derramó sobre Castilla, las guerras con los infantes de Aragón, unas guerras terribles, ¿no? Y digamos que los aragoneses no eran bien recibidos en Castilla en general, ¿verdad? Bien, ¿qué actuaciones relevantes tuvo Miguel Pérez de Almazán con la comunidad judío-conversa? Bueno, la primera de todas fue el día 3 de junio de 1492. Estamos en plena etapa en que los judío-conversos tenían que salir, los judíos y judío-conversos tenían que salir de Castilla como fuera. Se acabó el plazo el día 30 de aquel mes de junio, ¿verdad? Y dio la coincidencia, de la casualidad, de que recibe el rey católico, los reyes católicos reciben una carta de Colón, los hermanos Pinzón, diciendo que les era imposible reclutar toda la tripulación necesaria para los viajes. Y entonces le pedían al rey, por favor, que amnistiara a todos los presos encarcelados que no tuvieran delito de sangre y que quisieran enrolarse en la tripulación. Enrolar a la tripulación fue una tarea realmente dificilísima. Dificilísima porque no hay que olvidar que el Océano Atlántico entonces era conocido como el Mare Tenebrosum, es decir, el mar tenebroso, de tal manera que nadie sabía lo que había al oeste de Finisterre, de Galicia. Y pues el miedo que imperaba era tremendo, ¿no? Era tremendo. Los hermanos Pinzón, como he dicho, hacían navegación de cabotaje muy cerca de las costas de África, pero jamás navegaron hacia el oeste, ¿verdad? Con lo cual, reclutar a la tripulación fue una tarea realmente muy difícil. Bien, pues Miguel Pérez de Almazán lo primero que hizo es dictar la providencia de amnistía para todos aquellos presos que se presentaran en Palos de Mover para iniciar la travesía, ¿verdad? En la relación que hoy conocemos de todos los tripulantes
aparecen menos de media docena de condenados en la lista. Fijaros hasta qué punto era complicado el reclutamiento, ¿verdad? Sin embargo, Miguel Pérez de Almazán, lo segundo que hizo a continuación es ponerse en contacto con el rabino mayor de Castilla, entonces don Abraham Seneor, rabino de Segovia, y se puso en contacto con él, para trasladar a todos los judeoconversos que pudiera la posibilidad que había de hacer este viaje. Pues muchos judeoconversos consideraron que era mejor alistarse en las naves de Colón que tener que vivir lejos de su tierra, de sus seres queridos, de sus propiedades, ¿verdad? Para ellos era mucho peor eso que enrolarse en la tripulación. Y así llegaron a Palos de Moguer entre 30 y 40 judeoconversos, nada más y nada menos. De tal manera que los reyes católicos y Miguel Pérez de Almazán era siempre partidario de la conversión. Incluso estuvieron detrás de Abraham Seneor, el rabino mayor, para que se convirtiera, para que evitara esa tragedia, para que evitara esa catástrofe. Y tanto insistieron que el hombre, con tal de salvar y con tal de evitar toda esa tragedia a sus correligionarios, se bautizó. Terminó bautizándose en el monasterio de Guadalupe, en la provincia de Cáceres, el día 19 de junio, 15 días después de la llegada de la carta de Colón a los reyes, ¿verdad? Bueno, tantos judeoconversos había en la tripulación que ya estaba preparada el día 1 de agosto para partir rumbo a lo desconocido. ¿Y cuándo pretendían partir? Pues el día 2 de agosto. ¿Y qué sucedió? Pues que no es que se produjera un motín, pero sí que los judeoconversos hablaron con Colón para decirles que por favor el día 2 no partiera la expedición, porque el día 2 se celebraba la fiesta de Tubab, el 2 de agosto, una fiesta judía importante, de manera que no estaba bien visto y no se podía navegar y no se podía trabajar durante la celebración de esa fiesta. De tal manera que Colón accedió y la tripulación salió y zarpó el día 3 de agosto, al día siguiente, 24 horas después. ¿Qué hizo también, por ejemplo, don Miguel Pérez de Almazán? Pues él fue el autor de la legislación de repartimientos y encomiendas para dotar a la isla española del primer entramado jurídico de la isla. También tuvo que hacer frente a la prohibición de la entrada en las Indias de los perseguidos por la Inquisición. Es decir, en 1497, 5 años después de la llegada, muchos cristianos de los que allí habían llegado, auspiciados también por los frailes que también habían llegado, exigieron ya a la corona que impidiera la llegada de más judíos a la isla, ¿no? De tal manera que se estableció una polémica importante y el rey católico, cedió a esa petición y le pidió a Pérez de Almazán que estableciera una orden para prohibir la entrada en las Indias de los perseguidos por la Inquisición, desterrados, judíos, moros o reconciliados, aquellos absueltos por la Inquisición, pero que habían sido sometidos a un proceso. Pero nada se dice en aquella cédula sobre los judeoconversos, de tal manera que todos ellos pudieron viajar a las Indias sin ningún problema, porque se les suponía una conversión real y auténtica, y por lo tanto no estaban en ese edicto y pudieron viajar. Siempre con esa dificultad que entrañaba el clima que ya se estaba instalando en España y sobre todo con la Inquisición y con el cardenal Cisneros, ¿verdad? Un episodio importante también es la presencia de don Luis de Arriaga. Don Luis de Arriaga era un vecino de Almazán también, es decir, un vecino de la misma ciudad, de don Miguel Pérez de Almazán, donde redactó para él una capitulación real firmada por la reina de Castilla para autorizar la colonización de la isla por judeoconversos, por sus
familiares judío-conversos. Don Luis de Arriaga era un judío-converso también. Don Luis de Arriaga había sido enviado por Colón para establecer un camino libre entre el norte y el sur de la isla. Entre el norte, donde había tenido lugar el embarrancamiento de la nave y donde se había construido el fuerte de Navidad, y en el sur, a donde había viajado Colón, para reunirse muchas veces con Caonabo, con el cacique de los taínos. Bien, pues don Luis de Arriaga, con otras 4 personas, establecieron un camino a base de hacer trochas dentro de la selva y estableció ya un camino muy seguro, de tal manera que se pudieran abastecer los 2 puntos, ¿verdad? Abastecer al punto que había en el sur, en el Cabo de Santo Tomás, con el punto que había en el norte, donde se construyó la ciudad de la Isabela, la primera ciudad que construyeron los españoles allí, y que duró muy poco, porque el primer tifón del Caribe que llegó la arrasó por completo, ¿no? El desconocimiento del clima caribeño, ¿verdad? Bien, entonces don Luis de Arriaga, en uno de esos viajes que hizo de mantenimiento de la zona sur, pues descubrió 4 puntos donde ellos mismos descansaban, puntos que tenían agua potable, y que él consideró que eran lugares idóneos para establecer allí unas posiciones, unos pueblos, construir unos pueblos. De tal manera que en la capitulación real se autorizó a don Luis de Arriaga a que llevara a 200 familias. Arriaga pensó que con 50 familias en cada pueblo sería más que suficiente. Y le concedieron una autorización para llevar a 200 familias, nada menos que a la isla española, en unas condiciones muy ventajosas, es decir, unas condiciones donde ellos no pagaban pasaje, iban gratuitamente, obviamente, donde sí tenían que pagar por los animales vivos que llevaran a bordo y las semillas que llevaran para sembrar, ¿verdad? Sí que tenían que pagar por esas cosas, pero no así por su traslado y por sus vidas, ¿verdad? Y también les concedió 5 años de carencia en el pago del quinto real, que se llamaba, es decir, el 20% de lo que recaudaban de las rentas que produjeran esos pueblos, ¿no? Durante 5 años no tenían que pagar absolutamente nada. Fue, digamos, una de las cuestiones de las cartas de la capitulación, que todas las escribía Miguel Pérez de Almazán. A Miguel Pérez de Almazán le llegaban todas las cartas de fuera de Palacio y él redactaba y escribía todas las órdenes, todas las capitulaciones y todos los edictos que le dictaban los reyes, ¿verdad? Por lo tanto, todo esto fue obra de Miguel Pérez de Almazán. Otro hecho importante se produce en el año 1502, un hecho muy desconocido aquí en España y seguramente allí también, ¿verdad? Y en el año 1502 se produce un hecho crucial en la vida de la reina Isabel la Católica. Y este hecho es el siguiente. En la Española no había oro, no había plata, no había riquezas, lo único que había eran esclavos. Eran indios esclavos. Y además se había establecido una carrera contrarreloj entre los frailes y los conquistadores. ¿Por qué? Porque los frailes, indio que bautizaban, indio que era intocable, ya no podía servir como esclavo para nadie, ¿no? De tal manera que antes de que se acabaran los esclavos, bueno, pues a alguien se le ocurrió la fecunda idea de fletar 4 barcos, y vinieron 4 barcos en el año 1502 ya, vinieron 4 barcos con unos 200 esclavos a bordo. De tal manera que esos esclavos llegaron a Sevilla y en Sevilla los vendieron a los terratenientes andaluces y los vendieron al día siguiente de llegar, con tan mala suerte de que la reina católica estaba precisamente en Sevilla aquel día. Y bueno, pues sabedora de que había llegado una pequeña flota, con 4 barcos, pues se alegró mucho y se dignó en visitar y saludar a los marineros que habían llegado, ¿verdad? Fue su deseo saludarlos a todos y darles la bienvenida a Castilla, ¿verdad? Y cuando llega al puerto de Sevilla, se encuentra con que esos 200 indios fueron vendidos como esclavos ya por la mañana. De tal manera que la reina entró en cólera, dijo que quién le había dado permiso a Colón para
para hacer esclavos a sus siervos. Y el enfado fue mayúsculo, y ahí está el origen del testamento de la reina, donde prohibió la esclavitud en todos sus reinos, ¿verdad? Pero la esclavitud que abolió la reina y que prohibió la reina no era la esclavitud que después hemos conocido de los negros de África que llegaron a las Indias. Es decir, eso, la reina no pudo conocer ese comercio de esclavos en absoluto. Es decir, Brasil, que fue el primer país donde recalaron negros de África, se descubrió precisamente en 1500. En 1502 no había aparecido por allí ni el tato. De tal manera que no se trataba de la esclavitud que hemos conocido después, en absoluto, que la reina no pudo conocer, sino la esclavitud que pretendían los conquistadores y los descubridores españoles con los indios establecidos allí en la Española, ¿no? Y que querían traer a España para venderlos. Y bueno, tal fue el enfado que le pidió a don Miguel Pérez de Almazán que enviara a alguien a capturar a Cristóbal Colón, al almirante, y traerlo a Castilla envuelto en grilletes y cadenas. Y bueno, pues Miguel Pérez de Almazán reclutó a un personaje turbio, don Francisco de Bobadilla. Este era de un linaje noble, más o menos venido a menos, pero un personaje que era bravucón, era pendenciero, había tenido una condena por medio matar en un duelo a otro, y era un personaje complejo y complicado. De todas formas, obviamente, Miguel Pérez de Almazán debió pensar que si alguien podía traer a Cristóbal Colón a Castilla encadenado, pues sería él, ¿no? Y lo mandó para allá, a traer a Castilla a Cristóbal Colón. Bien, dicho esto, la reina muere en 1504, ¿verdad? Y se inicia un desasosiego muy importante en la corte de Castilla con la elección de la reina. Juana la Loca estaba loca, había casado con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso tendría que ser el rey de Castilla, de tal manera que Felipe el Hermoso se llevaba fatal con Fernando el Católico, de que de alguna manera trataba de orientarle, trataba de dirigirlo, trataba de enseñarle cómo debía regir el reino, cosa que con la soberbia que tenía Felipe el Hermoso pues no aceptaba de ninguna manera, ¿no? Tuvo que intervenir incluso Miguel Pérez de Almazán para que Pedro Martín de Alquilería, un intelectual muy importante en la corte de Castilla por entonces, que se dedicaba a la formación de los funcionarios, a la formación ética de los funcionarios, pues lo designó como persona encargada de mediar entre Felipe el Hermoso y su suegro, el rey católico, a ver si él podía, ¿no? Cosa que no salió bien, obviamente. Luego Felipe el Hermoso falleció, tuvo que volver a Castilla el rey católico, el conflicto con Cisneros fue enorme porque fue nombrado regente, porque Felipe el Hermoso había muerto, la reina Juana estaba loca, pues fue nombrado Cisneros regente y se estableció un conflicto importante entre Cisneros y el rey católico, ¿verdad? Otra de las cosas que hizo Miguel Pérez de Almazán, pues participó en el ostracismo de Diego Colón. Diego Colón resultó acusado de corrupción sobre todo en el repartimiento de indios, ¿verdad? Diego Colón, que era hijo de Cristóbal Colón, obviamente era el gobernador de la Española. Y en torno a 1512 tomó cartas en el asunto Miguel Pérez de Almazán para deponer a don Diego Colón, y nombró a Rodrigo Sánchez de Segovia, otro judeo converso, como contador y superintendente de la isla, es decir, desapareció el rango de gobernador y lo nombró contador y superintendente de la isla. Y nombró a Rodrigo de Alburquerque y Pedro Ibáñez de Ibarra como repartidores de indios, que fue el principal problema que causó la corrupción de Diego Colón. De tal manera que nombró a estos personajes, pero siempre bajo la supervisión y la aprobación previa de don Miguel de Pasamonte. Don Miguel de Pasamonte, ¿quién era este personaje?
Don Miguel de Pasamonte era precisamente de Calatayud. Vaya por Dios, el mismo lugar donde nació Miguel Pérez de Almazán. Resultó ser un amigo de la infancia, un amigo de estudios y un amigo hasta el último día de su vida. Porque don Miguel de Pasamonte era y fue el tesorero general de Aragón, nada más y nada menos. Judío, por supuesto, también, ¿verdad? De tal manera que don Miguel de Pasamonte fue el primus inter pares en la conciliación de todos los problemas del repartimiento de indios, ¿verdad? Esto sucedió en 1512-1513 y Miguel Pérez de Almazán falleció el 1 de abril de 1514, al año siguiente. Y como último servicio a los como último reconocimiento a los servicios prestados, el rey católico le concedió 236 indios, 40 de ellos naborías, es decir, naborías eran los que se dedicaban al servicio doméstico, por así decirlo, y los otros al trabajo de las minas, de las fincas, etc., ¿verdad? Y también los derechos de fundición de todo el oro que se obtuviera en la isla española, que para su desgracia no heredaron los hijos porque no había oro que rascar en toda la isla española, ¿verdad? Bien, pues este fue don Miguel Pérez de Almazán, un gran personaje y un importante defensor de los judíos, a pesar de haber tenido que firmar el decreto de expulsión, forzado por las circunstancias, como es lógico, ¿verdad? Mantuvo una relación muy dura y muy difícil con el cardenal Cisneros una vez que fue nombrado regente, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues porque tanto él como el rey católico, como el rey Fernando el Católico, entendían que el sucesor al trono idóneo para regir los destinos de los dos reinos juntos, era mejor Fernando, el infante Fernando, el segundo de los hijos de la reina Juana de Castilla y de Felipe el Hermoso, por cuanto era un chaval, era un personaje, era un joven que había sido formado en Alcalá de Henares, que había estudiado en España, que conocía perfectamente la historia de Castilla, que conocía perfectamente el castellano y hablaba el castellano pues mejor que los propios castellanos, mientras que Cisneros, por aquella cuestión de la primogenitura, estaba empeñado en que fuera el primogénito de la reina Juana, ¿no? Porque ese era el derecho consuetudinario de Castilla, el que el heredero fuese el primogénito, de tal manera que forzó el reconocimiento de Carlos I como rey, el emperador de Alemania y Carlos I de España. De tal manera que de ahí vinieron todos los problemas entre Cisneros y Miguel Pérez de Almazán, hasta el punto que a la muerte de Miguel Pérez de Almazán en 1514, Cisneros ordenó el encarcelamiento automático de su hermano y sus dos hijos, que fueron encarcelados en el Palacio de los Condes de Monteagudo en Almazán, precisamente, en su tierra. Allí fueron encarcelados y gracias a Dios fueron rescatados por Carlos I cuando ya estaban, en los últimos días de su vida, ¿verdad? Hasta ahí llegó y hasta ese punto llegó el enconamiento, el encono y digamos el odio manifiesto que tuvo Cisneros con Miguel Pérez de Almazán. Y bueno, pues esta es un poco toda la historia de la conquista judeo-conversa de América, ¿verdad? De los primeros judeo-conversos que llegaron a América, que fueron muchos y que fueron muy importantes. Y nada más, esto es todo lo que espectacular, Raúl. Decir. Realmente espectacular, un trabajo de investigación que yo me imagino único, de recopilación de datos, de unión de toda una historia, digamos. Como eso sí, eso ha costado, pero digamos que no ha sido difícil. El problema es que nadie ha querido saber nada de los judíos ni de los judíos conversos en España, nunca. Es que han sido expulsados tremendamente. Lo mismo que los jesuitas, no sé por qué, o sí sé por qué, pero también fueron expulsados.
Y hoy casi nadie recuerda memoria de aquellos jesuitas tan fantásticos, ¿no? Que muchos de ellos eran judeoconversos, además, en el siglo XVI. Con lo cual, bueno, esto es lo que pasó. Bueno, ahí les puse, pero de todas formas el libro se consigue en muchas librerías, en Amazon, en todos lados se consigue, lo van a conseguir fácil. Yo tengo una pregunta que no tiene exactamente que ver con esto, pero me quedó la duda. ¿El cardenal Cisneros tenía algo que ver con el virrey Cisneros, el último virrey que tuvo representación de España aquí en el Río de la Plata? ¿O, no, no? no. Ah, No. es solo casualidad de nombre. Solo casualidad de nombre, sí. Está bien. Y lo otro que quería comentar es que hiciste referencia a Tisha B'Av, lo que es el 9 de Av, es la fecha que han sucedido muchos hechos tristes en el pueblo judío, pero en particular la destrucción del Templo de Jerusalén. Después se dieron otros eventos también. Los hechos también que coincidieron, ¿verdad? Que coincidieron, pero fundamentalmente es el día supuestamente o simbólicamente más triste del pueblo judío, y por eso cuenta la historia que lo cambiaron de fecha. Bien, tenemos algunos comentarios y preguntas ahí, a ver qué es lo que tenemos por aquí. Lili, si querés leer. Sí, claro. Adrián Toro Quintero, desde Colombia, nos dice: Shalom para vuestras mercedes, saludos cordiales y fraternales. Para todos y todas, un grato Rosh Hodesh Sivan. Muchas gracias. Bernard Miller, saludos a todos, a todas y todos desde Bruselas. Alan Carciente, buenas tardes desde Caracas. Bueno, Geosefarad, no, ya sabemos que es José. Este libro forma parte de nuestra colección de Tarbut Sefarad de Sagunto. Sí, efectivamente. Efectivamente, yo pertenezco a Tarbut Sefarad y José Lepervanche en Sagunto. Sí, claro, efectivamente tiene el libro, sí. Una de las buenas referencias para nuestro estudio de las rutas de expulsión de sefardíes a las Américas. Esto es por parte de José. Adrián dice: Fray Hernando de Talavera, llamado el Santo, al-Faqih por los musulmanes de Granada, fue de origen judeoconverso. También. Y una pregunta curiosa: ¿cuál podría ser el valor actual de los 10.000 maravedíes? Es decir, para mí hasta resulta muy difícil, pero una cantidad importante, ciertamente. Sería importante, como el sueldo de un funcionario importante, hoy por hoy, en cualquier administración, ya sea aquí en España o en Argentina. Claro. Everardo Treviño García dice: interesante tema, saludos desde Monterrey, México. Pablo Frenkel: ¿es cierto que Colón reclutó parte de los tripulantes de las carabelas entre personas que estaban en las cárceles de la Inquisición? Bueno, un poco ya lo respondí, porque la pregunta fue antes de la referencia tuya, Raúl. Frank Ilchil, Madrid Vilela, dice: buenas tardes a todos, saludos desde Sullana, Perú. Julisa Salazar: la historia judeoconversa del noroeste de México es muy interesante también, ojalá puedan difundirla. Saludos desde Monterrey. Decirle que ya tuvimos una charla muy buena sobre el noreste de México, que se puede ver en nuestro canal de youtube.com/Sefarad. La van a encontrar justamente no hace muchos jueves que la tuvimos. Agustín Sánchez, que dice: buenas noches, shalom. Mr. Gabo English, desde Loja, Ecuador, siempre siguiendo estos interesantes programas, muchas gracias. Alan Carciente, claro, que dice 2 de agosto, 9 de Av, confirmando la fecha. Bueno, aquí también, 2 de agosto de 1492 era 9 de Av. No lo sabía, que por ello partieron el 3 de agosto, 10 de Av. Agustín Sánchez, que dice: las naves de Colón cruzaron las columnas de Hércules, luego no partieron de Palos, sino de algún puerto mediterráneo. Con permiso y desde el respeto, bueno, no sabemos. Bueno.
La historia siempre nos enseñó que fue del Puerto de Palos. Claro, hay muchísimas teorías. Y no Seguro. digamos nada del origen de Colón, es decir, hay teorías... No, eso es Sí. Para un seminario. Alan Carciente que nos dice, y llegaron a América el 12 de octubre en Sucot. Acá la próxima pregunta es interesante de cómo un economista se pone a hacer historia. Eso se refiere a ti. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, es complejo, tampoco es demasiado complejo para mí. Para mí la historia fue o ha sido mi vocación, bueno, pues mi vocación no conseguida en su momento, ¿no? Me dediqué a la economía por otras razones y después me he dedicado a la historia pues por avatares de mi vida y a la investigación también, ¿verdad? Y tal, pero... es importante saber que digamos que la formación académica universitaria lo que te da es bagaje para la vida, no otra cosa. Es decir, que de alguna manera yo no me siento en absoluto frustrado por el tema. Otra cosa es que el mundo académico, y sobre todo aquí en España, pues es un mundo muy cerrado, muy endogámico, de manera que no suelen aceptar muy bien la presencia de otras personas, pero hay aquí muchísimos personajes y autores que pues, no son precisamente historiadores. Muchos hispanistas. Hemos tenido unos cuantos entre nuestras charlas con muy, muy buenos trabajos, igual que este, que es excelente. Sí, es cierto, esto es así. A mí me engañaron, ¿no? A mí me engañaron, sí, porque cuando yo ya tenía la edad de ingresar en la universidad, en el mundo corrió en el fondo el bulo, claro, recorrió la idea de que el petróleo se iba a acabar en el año 2000, es decir, que nos quedaban como 30 años nada más y que los yacimientos ya no daban más de sí y que entonces el precio del petróleo tenía que subir por definición, ¿no? Y se creó la Organización de Países Productores de Petróleo y de repente el barril de petróleo creció un 800%, ¿no? Es decir, el precio, ¿no? De tal manera que yo a los pocos años ya, es decir, a los pocos años de aquello, pues empecé a conocer que en la zona de Campeche, en México, habían descubierto un yacimiento marino que era espectacular. De repente Repsol, la empresa española, había descubierto en Libia otro yacimiento espectacular y de repente me fui encontrando con la gran mentira de que aquello no era cierto. Y de tal manera que yo me sentí frustrado, es decir, yo me sentí engañado, estudié la carrera un tanto engañado, ¿verdad? Y luego allí hice la especialidad de estructura económica con una persona francamente extraordinaria como José Luis San Pedro, el catedrático, un gran escritor español también. Precisamente yo soy alumno de José Luis San Pedro y él fue un gran economista y un gran escritor. Y yo pues trato de emularlo en la medida que puedo, que no le llego ni a la suela del zapato, pero bueno, lo intento. Pero afortunadamente agarraste la beta del historiador, o sea, cosa que nos conviene a nosotros. Eso es. Frank Gil que dice, muy linda ponencia. Adrián que dice una reflexión y pregunta, ¿considera que la venta de los 200 nativos americanos en 1502 fue un complot que organizó Fray Juan Rodríguez de Fonseca en contra de Cristóbal Colón? No lo creo. No lo creo porque todos los frailes que llegaron a la Española tenían la encomienda de la reina de Castilla de bautizar a todos sus súbditos. E iniciaron un proceso de catequización y de enseñanza y un proceso, el proceso habitual para conseguir la conversión de todos aquellos indios, ¿no? Y poco a poco iban consiguiendo muchos indios, ¿no? Y se estableció un enconamiento y se estableció una especie de rencilla con los caciques, con los cristianos que estaban ocupando la isla, con los descubridores y los primeros conquistadores. Se estableció pues una pequeña disputa entre ellos, porque unos querían bautizar a cuantos más indios mejor, los otros no. Los otros querían, por tanto, que un fraile como el padre de Fonseca pusiera una trampa a Colón para
que de esa manera, no, eso es muy rebuscado. De hecho, la reina de Castilla, Isabel la Católica, se encontraba en Sevilla por casualidad, quiero decir, no era también partícipe de ningún complot, ¿no? Es decir, para conseguir el encarcelamiento de Cristóbal Colón. Sí es cierto que seguramente le guardó una animadversión importante, porque Sí, claro. obviamente eso es cierto, ¿no? Pero tanto como para organizarlo en complot, no lo creo en absoluto. Bueno, nos agradece a todos, Adrián, impecable exposición, nos deja abierta la puerta para seguir conociendo. Gracias por hacernos cada día más ricos en conocimientos. Shabbat Shalom. Y Luis Guillermo Vázquez, que dice, extraordinaria presentación. Muchas gracias, Raúl Romero. Agustín Sánchez, por favor, pregúntenle a don Raúl cómo pudo la expedición cruzar las columnas de Hércules saliendo de Palos. Volvemos a aquel tema. Volvemos Bueno. a este tema, es decir... Vamos a preguntárselo a José otro día, que él sabe más de geografía. Sí, verdad. más que yo, desde luego, ¿no? Más que yo, desde luego. Verdad. Le podemos pedir a José que nos aclare un poco. Sí, José de Perán, sí. Yunga de Melo, que dice Judith, qué maravillosa información, llena muchos vacíos en la historia, gracias. Tal cual. Luis Maceda, hola, ¿podría proporcionarme los datos bibliográficos del libro? Deben estar en el libro seguramente, ¿no? Sí, por supuesto, claro, sí. Bueno, hay que adquirir el libro. El libro no es muy caro y en la versión electrónica. Tiene una versión menos. Una versión electrónica, sí. Ya que mostramos aquí, que está en Amazon. Bueno, en Amazon está a solo $9 la versión electrónica, 16 la impresa. Igual en España se consigue también a 15, 16 euros. Es un libro muy asequible, sin ningún problema. Inclusive aquí en Argentina, algo más caro porque lo traen de afuera, pero los invitamos a todos a adquirirlo para fomentar también que sigan escribiendo nuestros investigadores. Mónica Montevallor, felicidades, extraordinaria e interesante investigación. Saludos desde Nueva León. Gracias por a Mónica Montevallor quiero saludarla, la conozco personalmente, una persona encantadora y bueno, y muchísimas gracias, agradecerle la atención que ha tenido prestando oídos a esta presentación, ¿verdad? Muy bien. Dicen, gracias por esta excelente charla de tanto interés. Una duda en cuanto al apellido Beltrán, ¿dónde se puede encontrar la referencia de su origen judío? Pensaba que era de origen germánico, corona brillante. Pues ahora yo no recuerdo, realmente no recuerdo ahora dónde lo encontré, pero existen muchas referencias y sobre todo muchísimos conversos españoles con el apellido Beltrán o con el nombre de pila Beltrán, ¿verdad? De tal manera que su procedencia inglesa, alemana, no resulta muy creíble para mí, ¿verdad? Y sobre todo del entorno askenazi, ¿no? Es un apellido en sefarad muy abundante, muy abundante. Sí. De tal manera que esa es la referencia que tengo y que ahora no conservo realmente, ¿no? Dónde se puede encontrar, ¿no? Mi amigo Isaac Ben Abraham pues seguramente lo sabe, ¿no? Mucho mejor que yo. Pero ciertamente es la referencia que tengo y la referencia que yo he estudiado y que yo he podido comprobar es esa, que procede de una derivación fonética de Bet-Rabán. Bueno, y Agustín Sánchez que dice saludos desde Valencia, siempre lo sigo, gracias por las luces. Y Yeshua que dice Shalom. ¿Cómo se puede reclamar? Bueno, la ciudadanía sefaradí de Ecuador, esto es otro tema. Bueno, de todas formas ya está cerrada la ley española. Solamente queda la portuguesa, pero es otro tema. Excelente, lo compraremos en el Centro Cultural Historia Sefaradí de Ecuador. En el centro, sí.
tiene grupo de WhatsApp, no, digamos, tenemos el grupo de WhatsApp del Centro Cultural. Centro Cultural, sí. Que ahí se pueden, en donde informamos todas las actividades. Sí. Bueno, Lili, hasta ahí llegamos. Sí, lo vamos a dejar a Raúl descansar también, que es muy de madrugada. 4:15 a.m. No hay problema, no hay problema, no hay problema. A Raúl y otros tantos que estaban por Valencia, bueno, en Bélgica, que estaba Bernard, vamos a dejarlos dormir, y nosotros en esta parte del planeta ya, para ir cerrando el día, la cena y también irnos a descansar. Raúl, ha sido fantástico, como siempre te convocamos, siempre está dispuesto. Y nos traes una investigación fabulosa, realmente muy detallada, muy firme, muy explicada y que nos abre la cabeza. Para mí es un honor, como siempre, ya lo sabéis, el poder divulgar toda esta historia tan desconocida y tan apasionante, ¿verdad? Y es un honor. Muy bien. Bueno, gracias, Lili, nos estamos yendo. Les recuerdo a todos, pongan like, pongan me gusta, compartan, comenten en el chat y nos vamos con las actividades de esta semana. Sí, nos encontramos el domingo en Encontros de Aljada, hablando con mis hijos en nuestra lengua, con el doctor David Nar. Esta es nuestra actividad en judeo-español, pero se entiende perfectamente para los que conocen el castellano. Y el próximo jueves vamos a tener La huella oculta de Sefarad en la ciudad de Burgos, Castilla, España. Nuevos descubrimientos con Eloy López Amanillo. Y bueno, y nos encontramos o domingo o jueves, los esperamos en nuestro canal de YouTube. Chao. Adiós. Adiós.